Ricardo de Tito. Fíjate el tiempo que me llevó a mí aprender que Ricardo se llama Ricardo, ¿viste? Duro el tipo, pero al final aprendí. Ricardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, nosotros siempre siguiendo tu trabajo y tratando de, en estas conversaciones, abundar en transmitírselo y aportarlo para nuestra audiencia. Estamos hablando de un artículo que se publicó en Clarín, donde vos iniciás diciendo: una reciente gira por provincias, el intercambio con públicos variados me llevó a una reflexión que me llevó a otras reflexiones. ¿Por qué los ataques contra figuras públicas se evalúan distinto? Este tema de las percepciones de lo bueno y de lo malo, ¿no? Sí, efectivamente, cambiando de provincia a provincia, recorrí varias provincias del centro y del noroeste. Es sorprendente cómo los mitos populares, las leyendas, la gente de regambre en el lugar le da un tono distinto a situaciones similares. Y entonces resulta que, bueno, obviamente en San Juan Sarmiento es una figura venerada, y uno cruza a La Rioja y, como me dijo uno de los presentadores de la universidad, entraba a terreno enemigo, ¿no? Por el Chacho, por Quiroga. Y uno cruza hace apenas 150 kilómetros, llega a Catamarca y resulta que la figura de Felipe Varela, que en general en el país, digamos, es conocida, pero no está, digamos, puesta en el primer nivel de las figuras políticas de la historia argentina, uno se encuentra con esas sorpresas, ¿no? De que, bueno, entonces, y también esto trasluce, porque, bueno, mi contacto siempre tiene como público privilegiado a los estudiantes de los profesores de historia, o de las carreras de historia, en traslaciones del pasado al presente, ¿no? Producto de estas, digamos, de esta influencia cultural. Así que, bueno, sí, me motivó una serie de ideas que terminaron por la proximidad, como es mañana, con el descubrimiento de América, con Colón, etcétera, ¿no? Porque es sorprendente cómo se saltan décadas o centurias, y de problemas del siglo XIX se traslada a problemas del siglo XX o al siglo XV con una facilidad sorprendente, y haciendo, no lo digo, tal vez la palabra no es exacta, una especie de menjunje o de amalgama histórica, mezclando cosas en épocas que son diametralmente distintas y no tienen punto de comparación posible, ¿no? Sí, en líneas generales, a ver, digamos, lo que ocurre es esto: la historia está atravesada por la violencia como instrumento de la acción política, ¿no? Y parece ser que según se pare cada uno, hay una violencia que es consentida y admirada, y otra que es repudiada, absolutamente. Absolutamente, exactamente así. En la Casa de Gobierno de La Rioja, por ejemplo, lo que vendría a ser el patio de las Palmeras, el patio central de la casa, que tiene alrededor unas construcciones en alto, hay unos banners que deben tener fácil 6-7 metros que cuelgan, y las figuras que están allí son el Chacho Peñalosa, Facundo Quiroga, la esposa del Chacho, Felipe Varela y Rosarito Vera Peñalosa, la gran docente. A mí me llamó la atención porque, por ejemplo, es poco sabido, pero Facundo Quiroga fue gobernador de La Rioja 40 días nada más, ¿no? Nunca tuvo función pública dentro de la provincia, ¿no? El Chacho, si no hubiera sido por su trágica muerte, posiblemente pocos recordarían mucho de él, y además, vale decir, es importante recalcarlo, fue militante unitario, no federal, durante toda su juventud, digamos, militó en el bando unitario. Facundo era unitario por convicción, él mismo lo dice. Entonces, en nombre del federalismo uno se encuentra con sorpresas, claro. Y como vos decís, y grupos que efectivamente desde las montoneras federales, en una época en que todo se dirimía por medio de la violencia, claro, representaron a las provincias, bueno, son las figuras con las que prefieren identificarse las actuales autoridades.
es algo llamativo, porque en realidad no tendría que tratar de, digamos, buscar identificación con figuras que más bien tiendan hacia el republicanismo, ¿no? Eliminar las grietas políticas, y bueno, y hasta se llegó al extremo de cambiar el busto. Uno entra en la sala, por la puerta principal de la Casa de Gobierno, y había un busto de San Martín antes, y ahora lo sacaron, lo cambiaron del lugar, lo desplazaron a otro lado y pusieron un busto de Evita. Quiero decir que las miradas entonces sentimentales, digamos, están tiñendo luego, se trasvasan hacia el mundo de la enseñanza de la historia, por ejemplo, y entonces pasan cosas insólitas. Por ejemplo, para citar un caso, un grupo de estudiantes estaba preocupado por el tema y tiene una voz ya tomada con respecto al tema de la agrominería, etcétera, que es un tema muy sensible ahí en el noroeste, ¿no es cierto? Sí. Bueno, digamos, otra de nuestras grandes locuras, ¿no? Del otro lado de la cordillera, digamos, tanto en Chile como en Perú hay minería, exportan por millones de millones, y nosotros aquí hemos transformado en un casus belli la idea de extraer la riqueza de la tierra, ¿no? Bueno, pero en mi campo, que es la historia, te remito a algo. Entonces yo nombro que Sarmiento fue el primero en implantar una ley de minas en San Juan, ¿no? Y entonces la respuesta es negativa, ¿y cómo? Y yo digo, bueno, en la lógica de la historia, porque un poco este es el tema de la nota central, ¿no? Obvio. La lógica de la historia es que la minería, como la industria, como la metalurgia, bueno, tienen que avanzar. O sea, esto no quiere decir que uno destruya la ecología, ni que esté de acuerdo con explotaciones que puedan ser dañinas para el ser humano, etcétera, ¿no? Eso estamos completamente de acuerdo, no hay ni que discutirlo, habrá que normar las cosas de la forma que corresponde, pero de ahí a negar que la minería sea una industria que ayuda al progreso de la humanidad es empezar a volver la rueda de la historia hacia el pasado. Digo, con ese criterio uno tendría que cuestionar que el ferrocarril cruce desde Nueva York hasta Los Ángeles, porque digamos, tendría que haberse quedado en alguna determinada zona, o bueno, o entra en una lógica histórica en la que uno tiene que ir para atrás irremediablemente en todo. Sí, bueno, hay mucho de eso, pero me impresiona esto que acabas de decir, que me llama profundamente la atención, no en el sentido de que ocurra, sino en el sentido de que no se diga nada. ¿Cómo van a reemplazar un busto de San Martín por un busto de Eva Perón? ¿Qué atrocidad? Es una atrocidad realmente. Es increíble. Realmente es sorprendente, pero lo que más me preocupa a mí, porque bueno, uno puede esperar de estos políticos que en su populismo quieren caer bien, hacer cosas que digamos que resulten simpáticas y elementales y simplistas, pero lo peor es que inficiona en las escuelas después esto. O sea, esto se traslada a un modelo cultural que lamentablemente se reproduce en las currículas escolares, en los libros escolares, y entonces terminamos adoptando modelos o trasladando modelos a las nuevas generaciones que no son los mejores, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, no quiero discutir ahora si las leyes de Sarmiento sobre la minería de 1860 eran mejores o peores, ni quiero discutir la violencia o no de Facundo o el general Paz. No quiero discutir eso. Quiero discutir si eso son temas que hoy tengamos que poner en el tapete como modelos de, qué sé yo, no sé, de la pelea por la coparticipación federal, por ponerlo, por trasladarlo de algún modo en forma grosera, ¿no? Bueno, hay como toda una corriente, ¿no? Y vos haces bien en citar el tema de la educación, en donde hay como una suerte de búsqueda permanente de reinterpretación, ¿no? El caso del sur, de lo que está ocurriendo en Patagonia, es absolutamente relevante. Pretenden meternos como si fuera con una gigantesca cuchara sopera una historia no real, hablando de genocidio, que es una cuestión completamente ahistórica en relación a lo que ocurrió en la época y como criterio histórico también, ¿no? Bueno,
efectivamente, digamos, hay una tendencia al anacronismo, a valorar cosas del pasado con valores del presente que llevan a este tipo de ridículos, porque se llega a ridículos. Bueno, no quiero personalizar en historiadores o escritores de historia que han vendido muchos libros, pero, por ejemplo, decir que Mariano Moreno fue el primer desaparecido de la Argentina es una estupidez propia de un ignorante, ¿no es cierto? O sea, comparar el terrorismo de Estado con la muerte de una persona, más allá de lo que uno pueda tener mayor o menor estima por su figura, en realidad tuvo una vida pública de 6 meses, que es todo lo que podemos evaluar con objetividad. Bueno, es como mínimo un disparate, ¿no es cierto? Sí, sí. Y esto, bueno, es lo que hablábamos recién. Esto se repite en los actos escolares, o sea, son latiguillos que suenan bien en la oreja de la gente, ¿no es cierto? Caen bien y tratan digamos, de configurar una historia argentina de buenos y malos. De esto ya hemos hablado otras veces, ¿no es cierto? Sí, sí. Donde hay gente que ha sido condenada ya en forma terminante, el caso de Lavalle, por ejemplo, que bueno, sí, cometió un grave error con el asesinato de Dorrego, pero no es lo único que hizo en su vida, ¿no es cierto? Y Dorrego, por su lado, lo único que hizo en su vida no fue morir a manos de Lavalle, también peleó contra Artigas, digamos, como para poner un ejemplo. Claro, ¿no? O sea, claro, las cosas son bastante más complejas de lo que se quieren presentar, y entonces esta mirada histórica que, por ejemplo, bueno, cuestiona la llegada de Colón a América, resulta insólita, porque entonces, bueno, así habría que haber impedido la navegación, y no deberíamos haber tenido contacto tampoco con los chinos ni con la India, ¿no? O sea, una cosa que lleva a una lógica histórica que yo, en algún sentido, con un poco de broma, termino con Caín y Abel ayer en la nota, ¿no? Claro, bueno, sí, bueno, pero es un absurdo, ¿no? En realidad siempre me he quedado con ganas de preguntarle alguna vez a Osvaldo Bayer si él considera que sus antepasados sajones deberían devolverle la tierra a los hunos que habían llegado antes que ellos, ¿no? Bueno, sí, o sea, por eso te digo, lo que vos decís también, la revolución industrial. La revolución industrial sí ha causado serios problemas, tenemos el calentamiento global, hay problemas que tenemos hoy que son producto de cómo cambió la industria desde el siglo XVIII en adelante. Pero por eso vamos a discutir los ferrocarriles o los barcos a vapor, o sea, porque si no, tendríamos que parar la rueda. Cada vez que alguien descubriera algo nuevo, habría que haber dicho, no, un momento, porque esto puede ser peligroso, ¿no? Entonces, pobre Leonardo da Vinci, bueno, usaríamos el generador de las armas modernas, ¿no? Bueno, qué sé yo, sería todo como le ocurrió a Copérnico, ¿no? Digo, claro, volvamos a los picapiedras, que de todos modos también se peleaban, además. Sí, así bueno. Que, bueno, eso es un poco la idea. Me fue muy útil este viaje, porque fui cambiando de provincia cada 48 horas, estaba en un lugar distinto, con percepciones distintas de los mismos sucesos. Porque imagínate que San Juan, Catamarca, La Rioja, Córdoba, tienen historias de San Luis, tienen historias en común. Claro. Es una especie de patria dentro de la patria, digamos, ¿no? En su historia. Sí. Y bastaba estar ante un público cordobés para darse cuenta que tenía percepciones diferentes que el público catamarqueño o el sanjuanino sobre el mismo episodio. Realmente muy curioso, ¿no? Bueno, curioso y desafiante. Te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración. Gracias. Buena jornada. Un abrazo grande y bueno, que igualmente un saludo para todos los marplatenses. Bueno, Ricardo de Tito, historiador. Seguimos en un instante. Es la hora 8:40 en el territorio nacional.